Muy buenas chavales, bienvenidos un día más al canal y hoy de nuevo estamos con el Twingo. Hemos ido de comprar de Guace y hemos conseguido un par de cositas que le vienen de lujo. Si visteis el vídeo anterior que hice, pues os comenté que los asientos pues tienen su función de cama y tal, y esto tiene este color tan feo y esa rotura de ahí, y hemos encontrado unos que están nuevos. Son estos de aquí, son de un Twingo un poco más moderno, también del MK1, y como ves pues está nuevo, no hace falta ni limpiar la pena. Vamos a limpiarlo por quitarle un poquito el polvo y demás, y cambia un poco la forma parece, y también las palancas cambian un poquito, pero además las bases son las mismas. Así que vamos a quitar los viejos esos, vamos a poner esto y os explico un poco cómo montarlos. Por norma general en los coches, la mayoría, para quitarlos lo más común es que tengan 4 tornillos, 2 adelante y 2 atrás, pero este coche cambia un par de cositas y ahora lo explico. Para empezar, lo que vamos a hacer es levantar el coche para arriba un poquito, que nos dé espacio por abajo, y ahora vemos cómo se quitan los asientos. Os preguntaré por qué tengo que levantar el coche para quitar los asientos, y es por esto. Aquí tiene una Tour 40, aquí atrás también, pero aquí en este lado, en ambos asientos, en este lateral de aquí, trae esto es un espárrago fijo y debajo lleva una tuerca de 13 por abajo del coche. Y después echamos esto hacia adelante, el asiento hacia adelante, el trasero. Estábamos flojitos, ¿eh? Estábamos flojos. Entonces ahora le echamos el fije tornillo. Ahí está. Y aquí pues igual, también trae el tornillo fijo. Trae un tornillo fijo y abajo tiene una tuerca. El de conductor hacemos igual, quitamos los tornillos de aquí, del lateral exterior. Aquí estamos debajo del coche, tiene 4 tornillitos de 13, que son, si aquí está el cambio, pues está después del cambio. Está estos dos de aquí, este y ese, y otros dos allí atrás. Vamos a retirar el empasto. Vamos por aquí. El otro y los otros dos que están en el fondo. Y ya estaría. Vamos a sacarlo. Hemos sacado los tornillos y ya puede salir esto para arriba. De un lado como de otro. Lo tenemos libre. Aquí tenemos los dos uno al lado de otro. Como veis, la tapicería es como esta es más rígida, esta es más suavita. Parece que esta es un pelín más ancho. Y después la parte trasera de estas de pasta, que esto te lo puedes clavar un poquito en la espalda.
Y este es todo blanda de cuero y trae aquí un sitio para meter cositas. Lo tenemos colocado más o menos. Ahora vamos a atornillar los tornillos para que se quede apuntado y que no se nos mueva mucho. Y ahora ponemos los de abajo. Otra cosa que tenéis que tener cuidado es esto de aquí, con esta palanca, que al encajarlo aquí se os puede mover un poco el carril y se os puede quedar un poco torcido el asiento. Así que tenéis en cuenta eso y se queda perfecto. Aquí, como veis, ya hemos metido, ahí claro, aquí ya hemos metido su espárrago en los agujeros y con apuntarlo un poquito ya se queda colocado. Así es como queda. Como veis, hemos montado los asientos, quedan muy bien, quedan perfectos. Y como veis, el color no desentona nada con el interior. Gris más claro, azul. Aquí también trae algo de marrón. Aquí también trae azul oscuro, verde, no sé, de 30.000 colores en este coche. Y la verdad que quedan bastante bien, porque no... Como tiene tanta mezcla de color, pues más o menos queda acorde con los que tiene. Lo mejor que tienen es sobre todo el apoyo para la espalda, que es un pelín más ancho. Y reposacabezas, que también es un poco más amplio y también más cómodo que el otro. La diferencia que también tiene con los viejos es que estos dan aquí como una palanquita para el pie y aquí. Y cuando se empina, se inclina, pues como que se llega a inclinar más hacia adelante. Se empina tanto el respaldo como el asiento. Y estos, la función que tiene un poco distinta. Tiene aquí la palanquita, que es más amplia, para que llegue el trasero pasajero de atrás, llegue mejor hacia la palanca. Y se inclina un poquito y se corre hacia adelante. Como veis, aquí tenemos la palanca, le tiramos hacia arriba, inclina. También se desplaza un poco hacia adelante. A ver si me deja que se ve bien. ¿Veis? Se queda así y tenemos mejor acceso hacia la puerta. Lo tenemos. Y como no, también tiene la función de convertirse en cama, como los anteriores. Que eso es muy importante para este coche. Bueno, y esto sería todo por hoy. Ya más adelante haremos más cositas con este. Si queréis verlo, pues os suscribís. Si queréis, le dais like a este vídeo, si os ha gustado. Y más adelante tenemos pendiente hacerle una reparación del cableado de la puerta. Porque tiene aquí, lo que hemos cambiado, el botoncito de los espejos. Pero no funciona porque tiene los cables cortados. Se quemó en su día. Y también tiene un cable en la puerta que está dando problemas. Y la ventanilla que ya no baja bien. Así que estamos pendientes y lo haremos para otro próximo vídeo. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Le deis like, os suscribáis. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.